Por tiempo de 5 minutos, el senador Martínez Aldama. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. La petición expresa de la moción del Grupo Socialista tiene dos puntos. Por un lado, proceder a derogar la reforma laboral y, en su lugar, propiciar un gran acuerdo nacional por el empleo entre todas las fuerzas políticas, sindicales, empresariales, por supuesto liderado por el Gobierno y con la presencia y voz de ayuntamientos y comunidades autónomas. Esta moción, quiero que sepa la Cámara, ha sido intento de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo, aunque al final no ha sido posible, porque mi grupo estaba dispuesto inclusive a eliminar el punto número 1 y a centrarnos todos en el punto número 2, es decir, en alcanzar un gran acuerdo nacional por el empleo, que es, sin duda, la principal preocupación del país, lo que reclaman los ciudadanos y lo que España, a día de hoy y a nuestro juicio, necesita. Puesto que no fue posible, tengo que defender la moción en sus términos y, por tanto, el punto primero se mantiene vivo. Y se mantiene vivo con coherencia. A mí no me importaba sacrificarlo en aras del acuerdo, pero ya que no es posible, tengo que volver a recordar aquí una vez más que la reforma laboral no es ni de lejos la solución al problema del empleo en España. Y las cifras que hemos conocido y que ya veíamos hace 2 semanas con motivo de la interpelación lo avalan. Ha pasado un año de la reforma laboral. No se ha creado ni un solo empleo neto, pero hemos perdido 850.000 empleos. Y la tasa de paro está por encima del 26%, una cifra jamás conocida. Y los jóvenes españoles en el 55% del paro. Y los empleados públicos perdiendo presencia cada vez más. Pero además, empleados públicos que son trascendentales en la vida de los ciudadanos. Básicamente maestros y médicos. Es como pegarse un tiro en el pie. Pero ¿habrá algo más importante en la vida de la gente que la educación de sus niños o de sus jóvenes? ¿O que cuando uno enferma recuperar la salud? No, yo creo que no lo hay. Y, sin embargo, esta reforma laboral ha permitido algo que era evidente. Si cualquier administración, cuando alegue causa económica sobrevenida, y a día de hoy, por el desplome de ingresos, todas lo pueden alegar, estaba cantado que la consecuencia inmediata iba a ser el despido de empleados públicos. Y creo que es un error para el conjunto colectivo del país, porque va a cortar justamente en lo que más tenemos que proteger: la importancia y la solvencia de los servicios públicos de nuestro país. Claro, si además se pretende que la reforma laboral sea un elemento de devaluación colectiva del país, tenemos otro problema. Porque esto ha generado básicamente la reforma laboral: una devaluación de España vía salarios. ¿Y de qué manera? En tan solo un año, en el año 2012, la reforma laboral ha conseguido algo que había permanecido inmutable en toda la etapa democrática del país. Siempre, cuando se veía la aportación al PIB, las rentas salariales aportaban más que las rentas empresariales, con altibajos, dependiendo de la coyuntura histórica. Claro, por primera vez, y consecuencia de la rebaja impuesta de forma colectiva al conjunto del país por la parte beneficiada de la reforma laboral, por primera vez, repito, las rentas empresariales superan a las rentas salariales. Es decir, que se ha convertido en un instrumento de transferencia de recursos y posibilidades de la mayoría de los españoles hacia la minoría de los españoles. Y, por tanto, la reforma laboral introduce elementos claros de desequilibrio de la cohesión social. En definitiva, este debate lo hemos tenido y a mí no me hubiera importado aparcarlo en aras de lo que entiendo que debemos hacer, que es el gran acuerdo nacional por el empleo. A mí me gustaría oír al Partido Popular, en su turno en contra,
por qué razón el Gobierno se niega a que esta Cámara aprobara de forma unánime, de todas las fuerzas políticas, alcanzar un gran acuerdo nacional. Quiero agradecer los esfuerzos de diálogo de la senadora Peris, pero lamento mucho la cerrazón del Gobierno, porque entiendo que hoy, que empieza la primavera en España, hubiera sido un buen día para que esta Cámara, de forma unánime, trasladara al Gobierno la voluntad de un gran acuerdo nacional por el empleo. Muchas gracias. ¿Se acepta o no las enmiendas defendidas? Gracias, señor presidente. Quiero anunciar que vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Mixto y también las de Entesa. No así la de CiU y ahora explicaré por qué. Creo que las dos primeras, tanto la del Grupo Mixto como la de Entesa, enriquecen un texto y un espíritu que creo que es el que le conviene a nuestro país. Porque es verdad, ha quedado demostrado que solo con recortes España no sale de la crisis, todo lo contrario. Cuanto más recortes, más caen los ingresos, más recesión al conjunto del país, vuelta al recorte y entramos en una espiral tremendamente diabólica. Por tanto, aquí Europa, el marco en el que por lo menos se juegan las relaciones económicas de España, tiene que tomar, a nuestro juicio, tres importantes decisiones. La primera, es imprescindible que Europa relaje y alargue en el tiempo el objetivo del cumplimiento del déficit. Esto afecta a España, pero también a más países, y creo que en un momento en el que la recesión está sobrevolando el conjunto del continente, sería un buen momento para que se replantee Europa alargar en el tiempo el objetivo del cumplimiento del déficit y con ello hacer los recortes de forma más suave o inclusive no tener que hacerlos. En segundo lugar, es que a mí me duele como español el comportamiento del Banco Central Europeo. O sea, que España es socio de Europa. El Banco Central Europeo le da a los bancos españoles 310.000 millones de euros, a un tipo cercano al 1% de interés. Y España, como país, como socio de ese banco, no puede directamente recibir ese dinero. Tiene que recibirlo, en todo caso, a través de entidades bancarias a un 6, 7 u 8% de interés. ¿Pero qué banco central es este? ¿Cómo es posible este anacronismo en un momento tan delicado para el conjunto del continente? Por tanto, es obligación redefinir ya el papel del Banco Central Europeo. Y un tercer elemento, el Banco Europeo de Inversiones. Pero si es de cajón, en un momento en el que no hay inversión privada porque no fluye el crédito, debe acentuarse como elemento de salvación de la inversión pública. Tenemos un banco que se llama Banco Europeo de Inversiones. ¿Cuántas inversiones hace a día de hoy este banco en nuestro país? Dicho de otra forma, ¿con cuántos recursos dinamiza la economía española para crecer y crear empleo? Por tanto, las enmiendas del senador Iglesias y las defendidas por el senador Guillot vienen a complementar el texto y, por supuesto, las vamos a aceptar con mucho gusto. No así, y bien que lo lamento, la enmienda de Convergencia y Unió, porque no es una enmienda de adición, es de modificación. Y claro, la historia es la historia. Yo recuerdo que tuve un debate con su antecesor en la portavocía de Empleo, señor Pere Maluqué, allá por el mes de abril del año pasado. Y ya dijimos claramente, oigan, creemos que se equivocan. Es que además de lo que encierra la reforma laboral de peligroso para el conjunto de la economía española, aplicar en un momento de recesión es un error. Y yo recuerdo que públicamente le pedí que aquí era un buen lugar para haber corregido, a nuestro juicio, el error que su grupo cometió en el Congreso apoyando la reforma laboral. Claro, si usted ahora me plantea una modificación en la que se propone excluir el punto 1 del mal funcionamiento de la reforma laboral, como comprenderá, no la puedo apoyar. Aunque entiendo y valoro que las propuestas que aquí se incluyen serían grandes propuestas para debatir en eso que hemos propuesto, que es el Acuerdo Nacional por el Empleo. Porque este es el camino. El camino es sentarse,
Por supuesto que el Gobierno tiene que liderar, pero sentarse todos para que cada cual aporte lo mejor de sí mismo. De sus propuestas, créame que hay muchas, muchísimas, que mi grupo comparte y que estaría encantado de que en esa mesa, que lamentablemente no se va a crear, cada uno apostara y aportara lo mejor de sí mismo. Pero lamentablemente ese acuerdo que estuvo a punto de cerrarse no se ha podido cerrar y bien que lo lamento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Lista tiene la palabra el senador Martínez Aldama. Sí, gracias, señor presidente. Señora Peris, no se pueden esconder las cifras. Aquí hay dos posibilidades. O damos credibilidad a la EPA, y yo se la doy, y si ustedes nos la dan, cesen a los responsables de hacerla. Porque lo que no puede ser es que de un documento oficial, que es la EPA, se extraigan datos que la EPA no dice, y los que dice se escondan. Entonces, si partimos de ese marco, usted tendrá que convenir conmigo en que el resultado es catastrófico. Decía usted, es que es como si España está muriéndose y casi escuchándole, es que se mueren más lentamente. Oiga, pero se muere. Eso no nos vale, se muere. Porque, ¿qué dice la EPA? Que tenemos 850.000 empleos menos. Y dice usted, hemos logrado parar la destrucción de empleo. Falso. Si sumamos el año 2010 y 2011 juntos, 2 años juntos, se destruyeron 837.000 empleos en 2 años. Según la EPA, en un solo año, 850.000. Luego, no es verdad, la cosa va a peor. Tenemos hoy 260.000 hogares más con todos los miembros en paro que hace un año. Y lo dice la EPA, no lo digo yo. Tenemos casi 6 millones de parados. Como dije el otro día, la cifra no se ha superado por 2 fenómenos. Por el retorno de inmigrantes a sus países respectivos, que es un fenómeno que pasa en todas las comunidades autónomas, y por el éxodo de jóvenes españoles fuera de nuestras fronteras. Por eso no hemos llegado. Pero algo también mucho más grave, y le voy a dar datos hasta con decimales para que los tengan en cuenta. Dice usted, no ha habido más despidos, al contrario, la reforma para los despidos. Falso. Ha habido un aumento del 50,6% de los despidos individuales por causas económicas. En concreto, 261.508 españoles y españolas despedidos de forma individual por causa económica, el 50% más. Y lo que apuntaba el señor Iglesias, hoy, a día de hoy, tenemos 3.696.224 trabajadores y trabajadoras esperando a ver qué pasa con su convenio colectivo. Porque la jugada es maestra. Que caduque, como la reforma los tumba, se acabó la relación vía negociación colectiva. Mano a mano, trabajador y empresario, y ahí el trabajador totalmente desprotegido. Le repito la cifra, 3.696.224, que se hace simplemente sumando los trabajadores que hay en cada convenio colectivo no renovado en este país. Por tanto, primera cuestión, pongamos encima de la mesa las cifras que son. Segunda cuestión, mire, es tan dura la reforma laboral que el otro día una sentencia en Cataluña puso en evidencia a esta reforma laboral. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a una empresa a incrementar el sueldo de sus trabajadores. A incrementarlo. ¿Sabe por qué razón? Porque esa misma empresa ya había procedido a despedir a trabajadores. Y le dijo al juez, ¿cómo es posible que usted despida a buena parte de su plantilla y a la que se queda además le rebaje el salario? Y el juez le ordenó incrementar el salario. Luego la justicia está diciendo que esta reforma laboral, aparte de un desastre para el país, es hasta inmoral. Es hasta inmoral, señora Peris. Y yendo a la parte final de mi intervención, lo que yo no entiendo y no logro alcanzar es por qué ustedes se oponen a un acuerdo nacional por el empleo. Pero si yo le he dicho a usted que el Gobierno tiene que liderarlo, si el papel de preeminencia tiene que tenerlo el Gobierno, por supuesto que sí, si la propuesta es una propuesta diáfana,
Y hemos dicho, junto al Gobierno, partidos políticos, sindicatos, empresarios, ayuntamientos y comunidades. ¿Por qué estos últimos? Por razones evidentes. Porque, en nuestra opinión, cualquier administración que maneje recursos públicos, si hay un acuerdo nacional por el empleo, será más razonable que esos recursos públicos lo pongan al servicio de ese acuerdo nacional. Pero claro, un acuerdo nacional es una reunión entre iguales. Es decir, que lo que importa es que cada cual ponga lo mejor de sí mismo para alcanzar ese objetivo que creo que comparte ampliamente la sociedad española, sobre todo porque está sufriendo las consecuencias del no acuerdo. Y por último, créanme que lo inteligente siempre en época de dificultades es el acuerdo. Ahora que hemos tenido un cónclave en el Vaticano, ahí se han cerrado los cardenales y hasta que no ha habido fumata blanca no han salido. Pues si vale el símil, y sin que nadie se ofenda, sería bueno que el Gobierno se encerrara con partidos políticos, con sindicatos, con empresarios, ayuntamientos y comunidades en pie de igualdad, y hasta que no hubiera un acuerdo nacional por el empleo, de ahí no sale nadie. La gente seguramente nos lo iba a agradecer. Muchas gracias, señoría. Cierre las puertas. Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de las enmiendas aceptadas del Grupo Mixto y del Grupo Parlamentario de la Entesa per Progrés de Cataluña. Comienza la votación. El resultado de la votación es presentes 245, sí 77, no 156, abstenciones 12, queda por tanto rechazada.